este mes de junio. No recuerden que el día jueves estoy viajando a Pucayacu, Pinto María. Tiene la ordenación de nuestro hermano Diego Sosa, así que tengo que estar allá. Soy parte del presbiterio. Van a haber pastores que vamos a tener que dar algunas preguntas de doctrina que comúnmente se realiza en una ordenación, para luego, si él pasa el examen según el presbiterio, entonces viene la imposición de manos, ¿no? Diciendo que él es un siervo de Dios igual que nosotros los que somos ordenados en el Bien, estemos orando por todas estas actividades, ¿no? Como ya dijeron, viene el día de papá, tercer domingo. Así es que lo que yo les suplico es que inviten a los padres, inviten a los que son casados, sus esposos, o inviten también a la familia. Va a ser un mensaje muy especial para los papás. Primero fueron para las mamás, ahora viene para el papá. Igual, la misma forma y la misma manera que lo que hicimos para la mamá, igualmente también para el papá. Que conozca cuáles son sus responsabilidades, sus deberes, sus obligaciones dentro de la casa. Así que yo les invoco, hermanos, inviten a los papás, por favor. Para Acción de Gracias, ¿no?, que se va a realizar en el mes de agosto, animo a los hermanos, de los que puedan viajar, sería lindo. Ya no es tan lejos como es en Iquitos, en avión, ahora es a través de un bus, ¿no?, en la cual uno puede llegar en 9 horas, hasta en 8 horas se puede llegar a la ciudad de Huánuco. Va a ser una fiesta espiritual con todas las iglesias a nivel nacional, ¿no? Así que es una comunión muy bonito. Ya nuestra hermana Ana Quiroz ya también experimentó lo que es Acción de Gracias, ¿no? Así es que nuestra hermana Mela también, creo, ¿no?, llegó a Acción de Gracias. Así que animamos a todos ustedes, hermanos, para que podamos estar en Acción de Gracias en la ciudad de Huánuco. Recordando también todos aquellos hermanos que han, digamos, que con generosidad han participado para la ofrenda que vamos a compartir con la iglesia que está organizando, que es la Iglesia Bautista Central de Huánuco. Vamos a llevarle una ofrenda de amor de parte de la iglesia. Así es que ya los que tienen hermanos para poder dar, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Muy bien, muy bien. Vamos ahora, en esta noche, a estudiar la palabra del Señor. Para eso venimos, ¿no? Para estudiar la palabra de nuestro Dios. Oremos. Nuestro buen Dios, creador de los cielos y de la tierra. Señor, me presento delante de usted en el nombre de mi Redentor, de mi Salvador Jesús, quien por su gracia de usted, Señor, me salvó y me predestinó hacia Él, hacia Cristo Jesús, Señor, para que podamos nosotros seguir creciendo a la imagen de Jesucristo. Padre, ruego que usted perdone cada ofensa, Señor, que uno siempre comete, ya que por esencia y por naturaleza somos pecadores, y siempre, Señor, en una u otra forma ofendemos su presencia, su santidad. Gracias, Señor, porque usted nos perdona, usted nos limpia, y bajo esa seguridad y convicción mi alma se llena de gozo y de paz, Señor. Ruego ahora de que su Santo Espíritu sea, Señor, quien nos
nos edifique, nos instruya y que dé discernimiento a mis hermanos, a todo lo que estamos aquí, Señor, y que me use conforme a su voluntad. Padre, esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el domingo 24 de mayo, recuerden esto, antepasado, habíamos empezado con Salmos 25, pero hoy lo vamos a terminar, porque el domingo pasado en la noche habíamos tocado sobre los deberes y las responsabilidades de los cristianos ante el gobierno. ¿No recuerdan esto, hermanos, que se predicó en la noche? Pero ahora vamos a concluir con Salmos 25. Y en Salmos 25 es una oración de fe, es una oración de confianza, es una oración de ruego, hermanos, de parte del rey David, donde el rey David pide a nuestro Dios Padre dirección, pide perdón y a la vez protección. Entonces, este Salmo, capítulo 25, nos enseña que nuestra verdadera confianza y nuestra verdadera seguridad, hermano, no está en nosotros mismos, sino que nuestra seguridad está en nuestro Dios soberano, nuestro Dios quien nos guía, nuestro Dios quien nos perdona, nuestro Dios que nos protege, nuestro Dios que nos provee, nos guarda, hermanos, a todos sus hijos, ¿no? Que somos nosotros sus escogidos. Estudiamos igual forma, hermanos, también sobre la dirección de Dios, en que nosotros como hijos de Dios debemos tener un temor reverente a Dios. Un temor significa una reverencia a nuestro Dios soberano, porque Él es quien abre el camino para que Él siga guiándonos mientras que tenemos vida en esta tierra, porque nosotros somos guiados por el Señor y a través del Espíritu Santo también. Ahora, hermanos, también se requiere de cada uno de nosotros la humildad como la tuvo Jesús, la sencillez, no la arrogancia, no el orgullo, no la altivez, porque esa es parte de la carne y nosotros por naturaleza, por esencia de que somos pecadores, hermanos, nosotros no vamos a, digamos, a tratar de poder, ¿qué les puedo decir? No tener esa actitud de orgullo, porque es una cosa natural del hombre, el orgullo. No es una cosa normal y natural que sale la altivez, el orgullo, el resentimiento, ¿no? No es una cuestión, hermanos, de que nosotros podamos aprender eso. Es algo natural, pero la humildad sí tenemos que aprender. La humildad es un requisito para que nosotros podamos seguir aprendiendo más y más de las Escrituras, para que podamos seguir creciendo espiritualmente bajo ese proceso de la santidad que el Señor nos va llevando, para que podamos seguir madurando espiritualmente. Pero a la vez también no solamente es la humildad, sino también es la obediencia. Pero normalmente en nosotros, los seres humanos y los hijos de Dios, se lucha mucho con la obediencia, porque lo que resalta más en el ser humano es el orgullo. Y nosotros no nos esforzamos para ser orgullosos o altivos, pero sí, hermanos, nosotros debemos ser obedientes, no rebeldes, obediente a lo que el Señor nos enseña, a lo que el Señor nos está guiando, enseñando a través de su palabra. Entonces, hermanos, la obediencia nos asegura que cada senda que el Señor nos lleva por ese camino, el camino de Dios siempre es un camino de amor, es un camino de misericordia, es un camino de verdad, de fidelidad.
Entonces, hermanos, debemos siempre tener esa confianza en el Señor. Pase lo que pase, lo que haya en nuestra vida, lo que pasamos nosotros día a día, ¿le creemos a Dios? Entonces confiemos en el Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones, a pesar de las malas noticias que nos puedan dar. Pero nuestro Dios es un Dios que nos llena de paz, de tranquilidad. Todo es una prueba en esta vida. Entonces la confianza es la fidelidad, hermanos, hacia nuestro Dios. Porque todas las cosas que hay en esta vida, o lo que podemos tener, aún nuestra familia, todo lo que tenemos, todo eso le pertenece a ¿quién? Le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. La esposa, los hijos, ¿no? Nuestra economía, nuestra finanza, nuestro tiempo, todo le pertenece a Dios, absolutamente, hermanos. Por lo tanto, nuestro Dios soberano, Él tiene todo el derecho y también todo el poder. ¿Para qué? Para seguir guiándonos. Y debemos nosotros dejar con humildad que nos guíe, que no seamos soberbios, que no seamos altivos, que no seamos rebeldes, que no seamos ovejas negras, ¿no? Por ejemplo, en la familia dice la oveja negra de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un rebelde, ¿no? Nosotros somos ovejas del Señor. Y cada ovejita las ovejitas son mansos, ¿no? Entonces dejémonos guiar por nuestro Dios, hermanos. La iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, acá en la iglesia local, debemos de fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. ¿Y sabe cómo podemos fortalecer nuestra fe? Aparte, lógicamente, de la palabra, ahí nos fortalecemos. Aparte también de lo que es la oración, obviamente, todo lo que es la responsabilidad que tenemos con el Señor. ¿Sabe, hermanos? También nosotros nos fortalecemos en el Señor cuando somos fieles a Dios. Eso cuenta, la fidelidad a Dios, ¿no es cierto? Y hermanos, debemos nosotros seguir fielmente el camino del Señor. Él nos ha puesto en este camino de fe. Ahora, ¿cuál sería la recompensa de esa fe? ¿Cuál sería la recompensa de esa confianza, hermanos? Ahora, David escribe en este Salmos, en el capítulo 25, en el versículo 13, Salmos 25, 13, el rey David dice: gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Entonces, cuando los hijos de Dios, a pesar de las malas noticias, a pesar de las circunstancias o situaciones, pero yo tengo fe en Dios, yo tengo confianza en el Señor. David tuvo esa confianza en el Señor. Y entonces David pudo experimentar en su vida propia cuando él dice: gozará él de bienestar, cuando tenemos confianza en el Señor. ¿Qué significa bienestar, hermanos? Gozará él de bienestar. ¿Qué significa eso? Gozará de bendiciones, eso significa bienestar. Gozaremos de bendiciones de parte de Dios. Y nuestra descendencia, nuestros hijos, heredarán la tierra. Entonces ellos continuarán, aplicándolo a nuestra familia, ellos continuarán la vida cristiana en esta tierra, de lo que nosotros les estamos instruyendo en el camino de Dios. Muchos son la primera generación, luego viene la segunda generación y luego viene la tercera generación, ¿no? Entonces, hermano, la tercera generación podrían ser los nietos, ¿no? Entonces, hermano, aquí se detalla en este Salmo 25, 13, la recompensa, ¿no? La recompensa de vivir
bajo la dirección divina de Dios. Y esto lo experimentó David. Si uno estudia toda la vida de David, hermanos, fue una vida llena de pruebas y circunstancias por sus malas decisiones que él hizo. Eran las consecuencias que él tenía hermanos, que llevar esas consecuencias por sus malas decisiones. Por eso, hermanos, de que podemos ver allí al rey David cuando el Señor le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa, nunca, por lo que ocurrió con Betsabé. Y la espada nunca se apartará, ¿qué significa? Que las dificultades, que las pruebas, nunca se va a apartar de tu casa. Siempre va a haber situaciones en las cuales tú vas a experimentar. Pero como él era un hombre de confianza, dentro de todas esas pruebas él se agarraba del Señor, se aferraba a nuestro Dios. Y entonces Dios, que es tan misericordioso, al ver hombres de fe y de confianza, pues recompensa y nos da bendiciones. Y aquí se detalla la recompensa de vivir bajo la dirección divina. Hermanos, esa es la recompensa, vivir bajo la dirección divina. Nunca nos apartemos de Dios, porque si nos apartamos de Dios, nosotros vamos a seguir guiándonos por nosotros mismos, carnalmente, en el mundo. Pero si somos la fidelidad, fieles a Dios, el Señor seguirá guiándonos. El Señor estará con nosotros. El bienestar o las bendiciones no solamente va a ser material, porque el lado material no hace feliz al hombre. Aunque tenga todo el dinero del mundo, eso no da felicidad al hombre. Eso ya ha habido muchos testimonios de multimillonarios que lo han tenido todo en el mundo, pero han tenido un vacío en su corazón. Un vacío en su corazón. Faltaba algo que podían llenar su vida, y este alguien es Dios. Y nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces, hermanos, cuando tenemos esa paz interna en nuestro corazón, ¿no?, y que podemos continuar la vida cristiana, pues esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios, que sigamos fielmente al Señor hasta su regreso. Además, hermanos, la bendición del Hijo de Dios, que es obediente, como ya dije, eso se extiende también a su descendencia, es decir, a los hijos, asegurando así, hermanos, Dios nos asegura que estamos dejando el día que tenemos que partir, pero tenemos a nuestros hijos ahí, estamos dejando un legado espiritual estable, y ese legado espiritual continuará a otra generación. Y nosotros tenemos que seguir ese camino. Nuestras decisiones que tomamos hoy, nosotros que estamos presentes, las decisiones que estamos tomando hoy pueden ser de bendición o pueden afectar tu generación el día de mañana. Piensa bien, o pensemos bien, hermanos, sobre las decisiones que vamos a tomar. A mí me da mucha tristeza que dentro de las iglesias locales muchos toman decisiones ya de, bueno, me retiro, ¿no?, de la iglesia, ¿no? No es una buena decisión. No es una buena decisión. Una buena decisión es que nosotros perseveramos, que somos fieles al Señor, que Dios es soberano, que Dios tiene todo bajo control en la iglesia. Todas las pruebas, todas las dificultades, todas las circunstancias, todas las situaciones, Dios lo controla, todo. No hay nada que se le escape de la mano. Y todo lo que puede ocurrir dentro de las iglesias locales nunca ocurre, hermano, por un accidente, una casualidad, sino ocurre porque hay un propósito de parte de Dios. Y muchas veces no lo sabemos, pero mañana más tarde lo vamos a entender. Lo vamos a entender. Por eso, hermano, tenemos que continuar fielmente, ¿a quién digo? A nuestro Dios,
alimentándonos de la palabra de Dios, la fidelidad a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos siga, ¿qué cosa? Guiándonos en el camino de la fe. Entonces, hermanos, en la iglesia nosotros enseñamos, y siempre dentro de mis, de los mensajes, siempre hablo sobre la obediencia de Dios. Y la iglesia, yo siempre voy a enseñar eso, hermanos, sobre la obediencia y la fidelidad a Dios. Que cuando hay obediencia, fidelidad al Señor, esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Esa es la mejor herencia que podemos dejar. Ahora, vemos a David en este capítulo 25, que cuando él tomó malas decisiones, se dio cuenta. ¿Y qué hizo David? Pidió perdón a Dios. Entonces David pidió perdón a Dios por sus pecados pasados que él había cometido, mala decisión. Por ejemplo, en Salmos 25, en el versículo 7, que nos enseña, David dice así, hermanos: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. De los pecados de mi juventud. Hermanos, cuántas malas decisiones, cuántos pecados hemos cometido en nuestra juventud. Y aún nosotros, como hijos de Dios, no tomamos buenas decisiones y pecamos. Y luego dice David, y de mis rebeliones, ¿recuerdan? De mi desobediencia, quiere decir él. Porque fue desobediente, pues. Y de mi desobediencia o rebeliones, por favor, Señor, no te acuerdes ya de eso. No te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. ¿Sabe lo que está diciendo David? Mire cómo él pide perdón y él reconoce. Por favor, no te acuerdes ya, ¿no? De mi desobediencia, ¿no? Ni tampoco recuerdes, Señor, de los pecados de mi juventud. Señor, sino conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, que no merezco. La gracia de Dios es un don que no merecemos. Conforme a tu gracia, a pesar que yo no lo merezco, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí por tu bondad, por tu amor, oh Dios, oh Jehová. Entonces vemos, hermanos, aquí cómo es bonito leer la palabra y aplicarlo a nosotros, hacerles preguntas a cada palabra de cada texto, ¿no? Y que Dios nos dé iluminación para poder jugar con las palabras, conjugar con las palabras del texto, ¿no? Y aplicándolo a ti mismo. Y que sea el Señor que abra nuestros ojos espirituales. Y David pide que Dios borre de su memoria todo lo mal que hizo, todas las malas decisiones que él hizo, ¿no? Que lo borre completamente, todas las faltas del ciclo de vida desde que nació, de todas las etapas de su edad, hermanos, esas etapas inmaduras y de esas desobediencias o rebeliones voluntarias. No es que Dios le exigió, el hombre mismo toma decisión. El hombre con su voluntad libre, él decide, hermanos, en rebelarse contra Dios. Por eso de que estamos estudiando, y siempre voy a hablar de esto porque estamos tocando en cuanto a la soberanía de Dios y ¿cuál es la otra palabra? Y la responsabilidad humana, la responsabilidad del hombre, la soberanía de Dios, que Dios sí, Dios tiene todo bajo control, Él ya sabe, pero a pesar que Él ya sabe que todo va a suceder tal cual Él digamos, lo ha planeado, aún así el hombre es responsable de sus actos, de lo que él, las decisiones que está tomando. Entonces vemos a David, hermanos, aquí
que David desea y suplica por misericordia. Oh Dios, ten misericordia de mí. Eso es lo que decía David. Ten misericordia de mí, ¿no? Entonces, hermanos, David suplica a la misericordia y a la bondad de Dios, entendiendo que solamente la gracia de Dios puede cubrir todos sus pecados que él cometió en la etapa de su juventud o en la etapa de madurez, y lo que él cometió adulterio contra una familia, ¿no? Y esta mujer de esta familia, de la otra familia, ¿cómo se llamaba? Betsabé. Betsabé, hermanos. Hoy muchos cristianos viven atrapados por la culpa, porque todos nosotros que tenemos una conciencia. Y cada uno de nosotros sabemos cómo estamos viviendo o no. Sabemos, hermanos, cómo nos estamos dirigiendo. Todos los días hay una conciencia que nos acusa. Entonces, muchos cristianos viven atrapados por la culpa, pero sin embargo, ¿qué tenemos nosotros? La palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, permanece fiel. Cielos y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará. Significa que en su palabra, ¿qué encontramos? La misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, un perdón real, absoluto y total. Dios dice claramente que si tú reconoces tu pecado como lo reconoció David, reconocer, ¿qué significa? Confesar. Porque si confesamos nuestros pecados, ¿no? Si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Así lo dice la palabra. Y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo es nuestro Dios, ¿no? Que a pesar que le hemos ofendido a Dios, hemos ofendido su santidad, hemos ofendido, hermanos, su presencia, el Señor aún todavía, Dios es un Dios tolerante, un Dios paciente, que Él desea que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos nuestros pecados, y yo le creo a Dios. Dios nos perdona y Dios nos limpia de toda maldad. Debemos confiar en Dios. Amén, hermanos. Debemos confiar en Dios. Yo deseo, hermanos, que lo tengas muy presente. Ten fe en Dios. Dios nos mira a nosotros. Primeramente, ¿cómo nos mira Dios? Dios mira a su Hijo a través de nosotros. Su Hijo está acá y nosotros estamos, ¿no? Por eso que nosotros decimos, Señor, te ruego esto en el nombre de Cristo. Cristo está acá. Nosotros vivimos en Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso que cada vez que nosotros oramos al Señor, te lo rogamos en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, amados hermanos, debemos confiar en Dios y Él nos mira a través de Cristo, y a través de Cristo nos mira con amor. Con amor, y ya Él se olvidó de nuestras faltas del pasado. Lo echó al fondo del mar. Él ya se olvidó. Pero a veces nosotros, en vez de dejar la mochila que Dios se olvidó, a veces seguimos cargando con esa mochila, con esa conciencia, y se va nuevamente, ¿no? Hermanos, creamos a Dios, tengamos convicción de Dios, hermanos. Dios es fiel. Eso cuesta, para muchos cristianos cuesta. Por ello, hermanos, hay que creerle a Dios. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no simplemente es una vida religiosa, una costumbre. Es vivir la vida cristiana. ¿Dios es un Dios vivo o no, hermanos? Entonces,
en ese sentido, al pedir perdón a Dios, reconocer nuestros pecados, vamos a ser libres. Ya estamos dejando toda nuestra carga, toda nuestra mochila al Señor, ese mochila lleno de pecados. ¿Para qué? Para que sigamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Dejando ese peso del pasado, ese peso del ayer, ¿no? Para seguir viviendo, hermanos, con ese gozo y con esa alegría. Pero ya todo lo que pasó en el ayer, en el pasado, que nos sirva de experiencia. Que nos sirva de experiencia. Entonces, hermanos, David pidió perdón por sus pecados del pasado, pero también pidió por sus pecados del presente. ¿Por qué los pecados pasados y presentes? Porque, como les dije, nosotros por esencia, ¿qué somos? Pecadores. Por naturaleza, ¿qué somos? Pecadores. Y siempre, hermano, va a fluir pecado tras pecado en nuestra vida. Todos los días, en cualquier manera, pecamos. Oye, ¿tú has pecado hoy día? No, yo no he pecado. Oye, si somos pecadores siempre, todos los días, en una u otra forma, pecamos. ¿Qué? ¿Tú eres Dios para que tú sepas que si yo he pecado no he pecado? No, cada uno nosotros sabemos. Una mentira, un mal pensamiento, ¿no? Una actitud que tú reconoces que hemos hecho mal, un orgullo, ¿no? Un resentimiento. Por eso, hermanos, vamos a ver el versículo 11. En Salmos, en el capítulo 25, versículo 11, David dice: Señor, por amor de tu nombre, oh Dios, oh Jehová, por amor de tu nombre, ¿perdonarás también mi pecado que es grande? ¿Perdonarás en el presente que mi pecado es grande? ¿Cuál es tu pecado ahora? Pero él dice que mi pecado es grande. David no oculta su pecado actual. Él no oculta, hermano, él lo llama un pecado que es grande. Él lo llama así, ¿no? Que es grande. Entonces, su fundamento para el perdón no es que él sea bueno, sino que el perdón de Dios glorificará el nombre de Jehová. El perdón de Dios, hermanos, aquí vemos que es un reconocimiento de que un Dios como nuestro Dios, un Dios que es perdonador, es un Dios glorificado, un Dios que nosotros honramos a Dios, glorificamos a Dios, alabamos a Dios, porque Él es un Dios perdonador. Entonces, hermanos, no hay que esconder nuestros pecados. Ni bien pecamos, tenemos que nosotros confesar nuestros pecados. Bajo la, digamos, Dios lo ve todo. Entonces, en la iglesia, aquí, hermanos, también es un buen lugar para que nosotros podamos confesar que hemos pecado al Señor. ¿Y cómo es eso, pastor? Claro, porque mientras que tú escuchas el mensaje, mientras que tú escuchas el sermón, la enseñanza, y como tenemos conciencia, entonces hay momentos dentro de lo que el Señor nos está enseñando en este Salmo 25, y de repente, no es que de repente, de hecho, cada uno de nosotros sabemos que hemos pecado. Entonces, mientras que escuchamos la palabra de Dios, desde tu lugar tú puedes pedir perdón a Dios. Desde tu sitio, no, Padre, perdóname. Sigues escuchando el mensaje. Me arrepiento de mis pecados. Es un buen lugar, porque el Señor está aquí. No es un lugar para reflexionar y meditar, hermanos. No debemos esconder nuestros pecados. En este lugar es un buen lugar para confesar nuestros pecados. No a mí, yo no soy el padre, no el sacerdote. Nosotros le confesamos al Señor. Ahí donde tú estás sentado, ¿no? Entonces, hermanos, dejemos de lado
el orgullo. Dejemos de lado la ira. Dejemos de lado la falta de fe. Y créele a Dios. Créele a Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra falta, en verdad, hermano, ¿reconocemos nuestros pecados o no? Hay que decir amén. A veces nuestro orgullo, entre comillas, voy a decir así, nos hace difícil decir sí, ¿no? Todos pecamos, hermanos. Si nosotros reconocemos nuestra falta, vamos nosotros a observar que se va a manifestar la gloria de Dios. Se va a manifestar la gloria de Dios al perdonarnos solamente por su gracia. Y cuando digo que se manifiesta la gloria de Dios, ¿qué significa la gloria de Dios? Bueno, este es el tema general que se va a llevar a cabo en Acción de Gracia, la gloria de Dios. Si nosotros reconocemos nuestra falta, vamos a permitir que la gloria de Dios se manifieste, si es que nos arrepentimos de nuestra falta. Ahora, la gloria de Dios, es decir, Dios va a evidenciar su poder. Eso es lo que significa su poder. La gloria de Dios, el poder de Dios es el único que nos puede perdonar los pecados. Y también la gloria de Dios para nosotros es cuando nosotros podemos darle gratitud a Dios y gracias al Señor, porque el Señor nos ha perdonado. Entonces, hermanos, el versículo 18 dice, el versículo 18 dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. ¿Sabe cuando dice la Reina Valera, mira mi aflicción y mi trabajo? ¿Qué significa trabajo? Acá, bueno, normalmente nosotros pensamos es una acción de trabajar, ¿no? No, pero acá, mira mi aflicción y mi trabajo, la palabra trabajo en el griego significa angustia. Por eso que dice, mira mi aflicción y mi angustia. Eso es lo que quiere decir David. Y perdona todos mis pecados. Ahí ya en esa oración podemos entenderlo todo completo. Entonces, David, hermanos, conecta. Su sufrimiento es un sufrimiento físico. Entonces lo conecta con esa necesidad de un perdón espiritual. Entonces él siente que su trabajo, es decir, él siente que sus angustias, sus problemas, su aflicción, están conectados juntamente con su estado espiritual. Entonces David pide a Dios que lo limpie, porque recuerden esto, lo que dice 1 Juan 1:9, ya lo dije, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Y David pide una limpieza absoluta de todos sus pecados, para encontrar ¿qué cosa? Paz, una paz verdadera, un alivio verdadero. A veces, hermanos, experimentamos tristeza, angustia, y los problemas que tenemos día a día son señales, voy a decir así, hermanos, son señales de que tenemos que revisar nuestra vida espiritual. Son señales que tenemos que revisar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra comunión con Dios. Bueno, yo no soy psicólogo, nada de esas cosas, pero sí he estudiado psicología pastoral en el seminario. Pero yo he visto muchas caras, hermanos, que es un lenguaje corporal, voy a decir así, ¿no? Sus caritas de algunas personas, no digo de acá, sino a veces en las calles uno puede ver cara de angustia, cara de algo está pasando con esa persona, de tristeza. A otros se le ve cara de amargura, cara
amargura, de ser una persona conflictiva. Se nota. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que descargarnos. Como hijos de Dios tenemos que manifestar al mundo de que tenemos un Dios vivo. Y Dios nos dice, reconoce, arrepiéntete. Y Dios nos limpia de todo pecado para que nosotros podamos vivir en paz, con gozo, con sonrisa, con gozo en el Señor. Hermanos, tenemos que nosotros revisar nuestra vida en cuanto a nuestra relación y comunión con Dios. No solamente buscar a Dios, ¿eh? No solamente es tener la comunión con Dios, y no solamente usar a Dios para que nos quite el problema, sino, hermanos, que tenemos que nosotros, con veracidad, en verdad, con un verdadero arrepentimiento, que nosotros mismos tenemos que experimentar, que le hemos dejado todo a Dios, porque el pecado debilita al hombre. El verdadero alivio llega cuando el corazón del Hijo de Dios está a cuentas con su Señor. Cuando estamos ya a cuentas con Dios, hay un alivio perfecto. Pero aparte de esto, hermanos, ¿sabe lo que pidió David también? David pidió protección a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de protección? Hermanos, mire lo que dice el versículo 16. Y él pide protección de sus enemigos internos, de sus enemigos. Mírame y ten misericordia de mí, dice David a Dios, porque estoy solo y afligido. Hermanos, ¿cómo estaba David? Ahí podemos ver un hombre estresado, un hombre angustiado, ¿no? Con estas palabras modernas, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Es un hombre con depresión, pero David está exponiendo a Dios su fragilidad, su debilidad humana, porque somos débiles, pero acá hay una fragilidad emocional de David. Entonces, hermanos, la soledad, la tristeza, ¿cuántos hemos experimentado nosotros soledad en nuestra vida? ¿Cuántos hemos experimentado tristeza, nostalgia, donde nos lleva, hermanos, a la angustia? Todas esas cositas que les he hablado son nuestros peores enemigos, que van a atacar desde adentro, internamente, a nuestra vida. Nosotros no podemos quedarnos con esa angustia, con esa aflicción, con ese estrés, con esa depresión, porque son nuestros enemigos, que nos va a consumir nuestra vida. Dios no nos quiere así. Entonces, ¿qué pide David? David pide misericordia a Dios. David pide compasión de Dios, porque él se siente en esa soledad, él se siente solo. Eso se le llama, a veces, hermanos, algunos lo llaman como el grito del alma. Es un grito que fluye desde lo interior de nuestro ser, que necesita, hermanos, compañía. Y esa compañía solamente Dios nos da. Porque estamos en medio de la tristeza, pero necesitamos un compañero. Y es Cristo que está a nuestro lado. Pero la iglesia no solamente es un lugar de confesar nuestros pecados, como dije, ¿no? Quizás alguno de nosotros que estamos acá habrá confesado sus pecados mientras que estoy enseñando. Pero también la iglesia, este lugar es un lugar de consuelo. ¿Cuántos creen esto?
¿Nos consuela el Señor? Nos consuela. Es un lugar de consuelo, hermanos. Porque, miren, no solamente las ovejitas pasan estas experiencias, aún los grandes líderes, pastores, siervos de Dios, pasan todo lo como pasó David. Ustedes pueden ver a todos los pastores detrás del púlpito. Oye, el pastor no tiene problemas, el pastor no tiene pruebas, ¿no? El pastor lo veo a veces tranquilo, normal, ¿no? El pastor no está faltando un domingo, 2 domingos, 3 domingos, ¿no? ¿Por qué? Porque su salud emocional no está bien, su salud física no está bien. Por la gracia de Dios estoy acá todos los domingos. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos. Grandes líderes, como el rey David, fue un gran líder, el hombre que tenía como el corazón de Dios. Sabemos eso, ¿no? Hermanos, grandes líderes como David pasan por tiempos de soledad, pasan por tiempos de estar en su propio desierto. Y es una soledad extrema. Entonces, hermanos, Dios tiene compasión de nosotros. Dios tiene compasión de nuestros sentimientos y solamente la presencia de nuestro Dios es el único remedio, hermanos, contra nuestra aflicción emocional. ¿Qué hallamos en el Señor? Hallamos descanso en el Señor. Mire lo que dice el versículo 17. Estamos en Salmo 25, 17. Dice: las angustias de mi corazón. Mire este gran líder, angustiado y afligido. Las angustias de mi corazón, decía el rey David, se han aumentado. Mire, se han aumentado. Sácame, Señor, por favor, de mis congojas. Es decir, congoja, ¿qué significa? Sácame de mis aflicciones, de mis preocupaciones, de ese intenso dolor espiritual que estoy pasando. Eso es lo que quería decir David, hermanos. Aquí podemos ver cómo se presenta esa ansiedad, pero es una ansiedad progresiva. Los temores no disminuyen. Los temores, hermanos, que a veces tenemos nosotros en la vida, eso no va a disminuir, sino que eso se va a multiplicar si nosotros no nos rendimos a Dios. David pide que lo saquen de sus temores. Pide ser sacado, como que si estuviera David ¿en dónde? Como si estuviera en un pozo, ¿no? Y un pozo, hermanos, terrible, ¿no? En donde él se siente afligido, angustiado, ¿no? Y hermanos, la tristeza de David podemos ver en estos versículos. David no podía salir de sus ansiedades. Él no podía salir de sus angustias, sus ansiedades, sus aflicciones por sus propias fuerzas, con sus propias fuerzas. Imposible, hermanos. Por eso de que, ¿cuántos hermanos en la fe luchan contra la ansiedad? Luchan contra la angustia, ¿no? Y como que va aumentando cada día nuestras aflicciones y nuestros temores. Entonces nosotros como iglesia debemos orar por nuestros hermanos. ¿Amén, hermanos? Debemos orar, suplicar a Dios para que saquen de esas ataduras mentales y emocionales que pasan los hermanos. ¿Cuántos oran por su pastor? Así también su pastor ora por ustedes, hermanos. Tenemos que orar unos a otros. La protección de Dios, hermanos, nos libra de toda angustia. De toda angustia. Ahora David pidió protección a Dios no solamente por sus pecados internos, sino también por sus pecados externos. Mire lo que dice el versículo 19.
Versículo 19. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Y eso sucede, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos enemigos en la misma familia, en la misma, con los vecinos, en la comunidad, en el trabajo. Y cómo se han multiplicado nuestros enemigos. Y con odio violento me aborrecen, dice David. Que algunos hasta han pensado en varios lugares hoy en día de contratar sicarios para matarlos con odio, matar a esos hombres. ¿Hasta dónde llega la mentalidad del ser humano? Hermanos, David presenta una condición física peligrosa. ¿Por qué? Porque él tenía muchos enemigos que lo odiaban. Y él se sentía amenazado, se sentía perseguido, porque habían personas que querían destruirlo a David. Ahora, para nosotros el mundo, voy a decir, el mundo puede ser nuestro enemigo, hermanos, para nosotros. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia debemos estar preparados para enfrentar a la oposición. Preparados. Pero para enfrentar a la oposición no es con nuestras propias fuerzas. No es que nosotros vamos a enfrentar a la oposición, sino vamos a enfrentarlos, pero no con violencia, sino con oración. Porque esas son nuestras armas espirituales, ¿o no? Dios ve cuántos son los que nos atacan. Él sabe quiénes son los que nos atacan. Y Dios va tomando nota del odio injusto que reciben sus hijos, hermanos. Miren lo que dice el versículo 20. David dice, sigue diciendo David, Salmo 25:20, dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Esa última parte me gusta, porque en ti confié. Eso es lo que Dios quiere. Confianza en Dios. Tenemos que confiar en Dios. David pide protección plena para su vida, hermanos, y él dice: Señor, que no sea yo, que dice, avergonzado. ¿Qué significa que no sea yo avergonzado? Lo que está diciendo David es que no permitas, Padre Santo, le está pidiendo a Dios, hermanos, que mi confianza en ti sea vana. Señor, que no parezca mi confianza vana, insensata. No, Señor. David lo que está buscando es refugio, pero refugio en Dios. Él tenía que ser un guerrero. Nosotros somos guerreros, hermanos. Y como somos guerreros y estamos en pie de guerra, yo tengo a mi hermano que es pentecostal, ¿no? Y cuando me dice: hola hermano, ¿cómo estás? Yo creo que ya le dije, no, pero a mi hermano le encanta que yo le diga: ay, hermano, en pie de guerra. Eso me gusta, hermano. Tú eres un guerrero. Y todos los guerreros tenemos que buscar una torre fuerte, que es la roca eterna, nuestro Dios. Nuestro Dios. Confiando en que Dios no nos va a abandonar. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Porque nuestra confianza en Dios es nuestro mayor refugio. En esa torre fuerte. Nosotros debemos confiar en que al final de todo, Dios nos libra. Y nadie que tiene confianza en Dios, que ha confiado en Dios, hermanos, no será avergonzado delante de los hombres. Dios guarda de nuestras almas.
Ahora, hermanos, David, terminando en esta noche, David pide perdón a Dios para terminar. David pidió perdón a Dios. Miren lo que dice el versículo 7. Y cómo clama él: de los pecados de mi juventud, nuevamente, hermanos, lo que hemos tomado, y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, tú, por tu bondad, oh Jehová. Ahora, hermanos, miren lo que dice el versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también, ¿qué dice? Mi pecado, que es grande. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? Es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El perdón de Dios, mis amados hermanos, no solamente limpia el pecado, sino que también, aparte que limpia nuestros pecados, Él restaura nuestra comunión con el Señor. Y David al final entendió que una vida cercana al Señor debería ser acompañada de reverencia, de fidelidad, de obediencia y de un temor santo. 4 palabritas que tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Somos de Cristo, hermanos? Fidelidad. ¿Somos del Señor? Obediencia, reverencia, temor santo. La iglesia, hermanos, la iglesia debe cultivar un temor reverente. Cultivar un temor reverente. Nosotros que estamos acá, hermanos, que nos conduzca a vivir siempre en obediencia y una comunión constante con Dios. Y así nosotros podemos disfrutar de una tranquilidad, de una paz, de una seguridad, y ese es el pacto que Dios nos ha dado para nosotros. Ese es el compromiso. Yo te daré descanso, seguridad y protección. ¿Le creemos a Dios? Entonces, hermanos, este salmo que ya estamos concluyendo resalta la sinceridad de David al reconocer su pecado, pero al mismo tiempo también David observamos su plena confianza que él tiene en Dios, la protección que Dios le da a David. El último versículo, el 20, cuando dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Hermanos, que este ejemplo de David nos enseñe, hermanos, que tenemos que reconocer siempre nuestros pecados y que tenemos que depender siempre de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y que debemos caminar siempre en reverencia y temor a nuestro Señor. Cuando la iglesia, cuando nosotros vivimos con humildad, vivimos en obediencia, vivimos en reverencia, vivimos en un temor santo, hermanos, podemos seguir avanzando con pie de lucha, con seguridad de que jamás los hijos de Dios seremos avergonzados. Jamás. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, le damos gracias, Padre, en esta noche por su palabra, que a nosotros, Señor, nos da paz, nos da luz, nos da tranquilidad. Señor, gracias por enseñarnos, gracias por animarnos, gracias por consolarnos, gracias por perdonarnos.
Dios, no merecemos, Señor, su gracia. No merecemos su perdón, pero usted en su inmenso amor soberano, Padre, lo hace por sus hijos. Señor, si hay hermanos que están en sus lugares, Señor, ruego que desde allí oren ahora, Señor, en darle gratitud a usted, en decirle gracias a Dios, porque en medio de mis problemas, Señor, usted está conmigo. En medio de mi dolor, en medio de mis angustias, así como el rey David. Y si que tienen que pedir perdón, que lo hagan, Padre, que se arrepientan, porque usted está escuchándonos, Padre, porque aquí, en este lugar, es un lindo lugar para confesar nuestros pecados. Es un lindo lugar para también, Señor, experimentar su consuelo, su amor y su misericordia. Señor, muchas gracias. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Muy bien.